Bueno, y un informe a nivel mundial reveló el grave impacto que el cambio climático está teniendo en la salud de las personas. La investigación, que en un capítulo aborda las consecuencias en América Latina y específicamente en Chile, fue desarrollado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Para conocer más detalles, estamos en contacto con Yasna Palmeiro, investigadora de The Lancet Countdown, magíster en Salud Pública y doctora en Salud Global de la University College London. ¿Cómo le va, Yasna? ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, David, Agustina, muchas gracias. Bueno, lo primero es por qué nos ha tocado tan duro a nosotros. ¿Es por la ubicación geográfica que tiene Chile o finalmente todos los astros se han configurado para que Chile sea el país o uno de los más afectados por el cambio climático? Sí, claro. Bueno, hay diferentes factores que afectan el cuán vulnerables o cuán afectados somos, ¿no? Combina la amenaza climática en sí, el calor, el aumento del nivel del mar, ¿cierto? La sequía, cosa que nos ha afectado muchísimo, pero también la vulnerabilidad de nuestra población, ¿no? Y cómo nos preparamos ante estas amenazas, y ahí se combinan estos factores para que en algunas regiones o en algunas zonas de nuestro país, la verdad es que el impacto de este cambio climático sea mayor o menor. Y en ese sentido hay una crítica, me imagino, también a cómo se están planificando las ciudades. Es decir, hemos cambiado las áreas verdes, lo que también, por ejemplo, ayudaría a de alguna manera sostener mejor, por ejemplo, lo que es estas altas temperaturas. Exacto, sabemos que las áreas verdes, los árboles, las áreas más bien naturales son protectoras ante la amenaza del cambio climático, porque forman una especie de buffer, ¿no? Una especie como de que nos previenen algo peor que pudiese pasar. Y en algunas ciudades en Chile, en particular Viña del Mar, Concepción, Santiago, las ciudades que son mucho más grandes, ¿cierto? Hemos reemplazado mucho de los medios ambientes naturales por concreto, por calles, por elementos que la verdad es que pudiesen aumentar el riesgo ante los impactos de este cambio climático. Sí, hay capitales que en el mundo que uno ve que se han cubierto, se han protegido de buena manera frente a este fenómeno. Por ejemplo, Sao Paulo, que impresiona la cantidad de áreas verdes que ha podido reconstruir siendo una ciudad que antes era de cemento como es Santiago hoy día. Pero quería preguntarle, Yasna, ¿qué es lo que viene para nosotros? La proyección que ustedes hacen a través de este informe es que van a ser dañados ¿quiénes en Chile? ¿Los adultos mayores, los niños o toda la población que está en el país va a tener alguna consecuencia producto del calor eventualmente? Exacto. Bueno, en Chile, al ser un país tan largo, lo que pasa en el norte es completamente diferente a lo que puede pasar en el sur, en términos de los impactos en la salud de las personas. Si nosotros nos enfocamos en, por ejemplo, el calor extremo, vamos a ver que en el norte, en la zona centro y centro-sur del país, todo este calor va a ir aumentando, y las proyecciones y los modelos climáticos lo que muestran es eso, es un aumento en las temperaturas. Y si bien fisiológicamente hay ciertas características que hacen que las personas sean más vulnerables, como por ejemplo la edad, los niños muy jóvenes, los niños y niñas muy jóvenes o los adultos mayores se ven más afectados por este elemento. Pero también las poblaciones que viven en ciertas situaciones de vulnerabilidad social también pudiesen verse mucho más afectados. Por lo tanto, ahí hay que mirar hay que tener una mirada más bien regional, no solo de la amenaza climática, sino que también cuán bien preparados y cuán bien estamos protegiendo a las poblaciones que son más vulnerables en sí. Y esa protección, entonces, bajo su estudio, ¿cuáles debieran ser? Bueno, tenemos múltiples factores o múltiples elementos que podemos reforzar. Ujú. Uno de los factores principales es que a nivel nacional tengamos políticas públicas de protección a la salud ante la amenaza del cambio climático. Hoy día creo que Chile está bastante bien encaminado porque estamos siendo mucho más conscientes de que esto, uno, es un problema para la salud, y dos, es un problema real. No es algo que va a ocurrir en el futuro, sino que lo estamos viviendo ya. Y eso nos prepara de mejor manera. Tenemos políticas nacionales de adaptación, también de mitigación y también una bajada al sector salud, lo cual es favorable. Y también tenemos un factor protector, digamos un factor positivo, de que las personas están siendo mucho más conscientes de que esto es un problema y están tomando ciertas medidas para, lo mismo que los gobiernos locales. Hoy día vemos que hay ciertos gobiernos, tanto municipales o regionales, que sabemos que viene el calor y están tomando medidas para informar a la población y están proveyendo ciertos elementos, como por ejemplo agua para hidratarse, o también ciertas sombras como para poder protegerse de este calor.
Yasna, y la forma en que golpea el calor y el cambio climático, usted lo decía, bueno, no es lo mismo en Arica, en Santiago, en Punta Arenas, pero en la zona central, que es una de las más afectadas, y también yo diría el norte chico de nuestro país, la forma en que llega el calor, el cambio climático, los efectos que esto tiene, ¿es equitativo o también hay inequidad en el cambio climático? Exactamente, eso es muy cierto. Lamentablemente, si bien la amenaza, el calor es una sola, lo que viven las personas es completamente diferente. En general tenemos personas que, ya sea por características fisiológicas, pero también por circunstancias sociales, de niveles socioeconómicos, de capacidad de responder ante esta amenaza, son completamente diferentes. Y lo que se ve es que las personas que están en situaciones de vulnerabilidad social particularmente son las más afectadas. Vemos que el calor no solo también afecta, por ejemplo, a todos nosotros, pero personas que trabajan al aire libre con Temporeros, 50 grados de claro. calor, exactamente, en muchas ocasiones no tienen todos los medios para protegerse ante ese calor y se ven más perjudicados. Lo mismo que pasa con las personas que viven en la zona de La Serena, ¿cierto? La zona más bien central, más bien hacia el norte, están viviendo una sequía de muy largo tiempo y a eso se suma el calor. Por lo tanto, también hay ciertas afecciones diferenciadas. Sí, Yasna, ahora, claro, hay una amenaza que es el calor y ese calor, las altas temperaturas, son amenazas para las personas, pero también para nuestro planeta y eso lo hemos visto, por ejemplo, con los diferentes incendios forestales que se han desarrollado. Entonces, ¿cómo puede ser que las áreas verdes jueguen a favor de esta amenaza y no sea algo que termine con el tipo de imágenes que estamos mostrando? Exacto. Bueno, ahí quizás vale la pena diferenciar que el área verde que es natural o las áreas naturales en sí mismas, en general tienen una bastante buena resiliencia a lo que es el incendio forestal. Los incendios forestales o los incendios en sí son parte de la naturaleza, siempre han ocurrido, ¿no? El problema está en cuando nosotros cambiamos un suelo que es natural a un suelo que nosotros queremos, digamos, manipularlo y manejarlo. Y ahí cambiamos todo lo que es la resiliencia y todo el equilibrio de los ecosistemas. Entonces, también tenemos que tener esa diferenciación de que no todos los incendios forestales ocurren en las mismas zonas y por el mismo motivo. Lo que nosotros desde la perspectiva climática vemos es que las condiciones climáticas, sequía, temperatura, están siendo más idóneas para el incendio forestal, pero eso no significa siempre que vayan a ocurrir incendios forestales porque hay un tercer elemento que es la acción nuestra. En cuanto nosotros podemos ser un factor de riesgo promotor de ciertos incendios forestales también. Yasna, y en el tema de las políticas públicas, sobre todo las metas que se ha fijado Chile, porque estamos preocupados de este tema, eso es indudable, varios gobiernos, el anterior y el anterior, tienen esto como un insumo permanente allí para elaborar políticas públicas. Tenemos dos metas ambiciosas importantes, una es la descarbonización y la otra es la electromovilidad al 2050, que no haya ningún auto que consuma benzina y petróleo. ¿Está bien eso? ¿Van en la dirección correcta? ¿O es finalmente nada en medio de un oasis de calor que nos va a golpear de todas maneras? Absolutamente, Davor. Son medidas absolutamente necesarias y correctas que van en la línea de un Chile mucho más sustentable y verde, ¿no? Las medidas que tú nombras son medidas principalmente de mitigación del cambio climático, que van a limitar la emisión de ciertos gases de efecto invernadero a la atmósfera, pero ojo, que también tienen un beneficio local tremendamente importante. Cuando nosotros cambiamos y queremos cambiar la matriz energética de Chile, que se basa en ciertos combustibles fósiles, a una energía mucho más verde, incluyendo energías renovables, eólica, solar, por ejemplo, lo que estamos haciendo es que estamos generando capacidades a nivel nacional que van a promover un aire más limpio y la gente va a respirar aire más limpio y eso va a tener tremendos impactos en la salud, muy positivos, obviamente. Pero un poquito Por tarde lo quizás, ¿o tanto, no? son muy buenos. Un poco tarde en Pero cuanto a las metas, porque las metas estamos pensando al 2035 una, la otra al 2050, y uno dice, bueno, ¿llegaremos nosotros al 2050? No hay que tener quizás metas más ambiciosas como país en otros rubros, en otras áreas, para que sean ahora ya, porque el calor es ahora, es hoy día 24 de diciembre del 2024, no en 5 años más. totalmente, totalmente cierto, ¿cierto? Y quizás ahí tenemos que mirar esta complementariedad de las medidas de mitigación, pero también las de adaptación. Y ahí lo que tú dices es muy cierto. Tenemos también que mirar medidas de adaptarnos tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Y eso requiere de quizás discusiones que sean completamente, que integren diferentes sectores, ¿cierto? Y que integren a la sociedad en general. Si vemos a Chile a nivel de la región,
Chile, si bien vamos lento en comparación a la urgencia de la amenaza en sí, Chile es uno de los países que destaca en términos de políticas e inversiones y estabilidad de las políticas públicas también. Así que esa es la nota positiva. ¿Podríamos ir mejor? 100% de acuerdo. Yana, pero es la nota positiva, pero es suficiente porque, claro, cuando vemos las noticias ya en marzo, un par de meses nada más, Chile es uno de los primeros países, por ejemplo, que hace noticia porque gasta todos los recursos que tenía para el año en ese sentido. Y acá estábamos hablando, de acuerdo a los estudios que ustedes tienen, que entre 2030 y 2050 el cambio climático, dice, se cobrará la vida de 250.000 personas adicionales por año. ¿Hay manera de revertir esto? Porque, claro, vamos bien, pero sumamente lento en ese sentido. Sí. Bueno, efectivamente quizás necesitamos mucha más urgencia en términos de las políticas y en términos de la acción de la protección de las personas. Nosotros yo en particular hemos hecho un análisis de, bueno, si cambian y aumentan las temperaturas, ¿qué significa eso para la mortalidad, para la hospitalización en términos de la carga en salud pública? Y efectivamente hay ciertas regiones que vamos a tener un mayor impacto. Afortunadamente tenemos un plan nacional de adaptación que fue actualizado para el sector de salud y también un plan de mitigación que están corriendo y están andando. Obviamente, si nosotros pusiéramos de manera transversal la temática salud y cambio climático en la mayoría de las políticas de desarrollo de Chile, partamos de hoy día, ya quizás mirar el pasado un poco difícil, pero partamos de hoy día, yo creo que vamos a tener grandes ganancias en términos de la salud de las personas y particularmente las personas que sean más vulnerables. Y también tenemos que mirar, y quizás esta es una invitación también, a que la salud de las personas, cuánto me enfermo, cuánto estoy feliz o cuánto estoy más depresivo, por ejemplo, no solo mirando la salud física, sino que la salud mental, también la salud no depende solo del sector salud, sino que las políticas energéticas influyen, las políticas en vivienda influyen en la salud de las personas, las políticas en cómo planificamos las ciudades. Y quizás esa sí es una invitación un poquito más urgente a pensar y a conversar de que este tema es hoy día, está afectando a las personas y tenemos que hacer algo hoy y ahora ya. Yasna, quería preguntarle por la sociedad chilena, porque este informe es mundial, tiene la oportunidad además de ver lo que pasa en Chile, pero también de compararse con otros países del continente y también otros que están en otras ubicaciones geográficas. ¿Hoy día en Chile estamos en un buen país para elaborar políticas públicas o usted advierte que todavía en la clase política sobre todo hay negacionismo en torno al cambio climático? Bueno, al analizar, fíjate que este es un punto muy interesante porque cuando analizamos a nivel global, hay ciertos países y ciertos sectores en términos políticos que tienen grandes niveles de negacionismo y de manera muy abierta. Lo vemos también en la región, que es lo que pasa con Argentina, lo que pasó con el gobierno anterior en Brasil, ¿cierto? Y actualmente con lo que es el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. O sea, hay casos muy claros. Sin embargo, si miramos a Chile, la verdad es que para nosotros es un grado de satisfacción ver que el negacionismo climático en Chile es bastante inexistente. No existe esto y a nivel político yo te diría que las políticas se toman de manera transversal independientemente del color político del cual nosotros estemos hablando, porque también se entiende que la mirada para nosotros adaptarnos y mitigar al cambio climático tiene que ser una mirada de Estado y de largo plazo. Y eso yo creo que en Chile lo tenemos y hay que cuidarlo mucho. No implica el que no lo vayamos a tener, pero sí es algo positivo hoy día y que hay que cuidarlo. ¿Por qué? Porque el problema lo necesita hoy día ya. Ahora, en cuanto a las chilenas y chilenos, porque claro, una cosa es los que salen las leyes, que está perfecto y que ojalá sigan creciendo y aumentando las que apoyan estas diferentes iniciativas, pero ¿qué pasa con las chilenas y chilenos comunes y corrientes? ¿Hay educación al respecto de eso? ¿Hay la suficiente conciencia en las diferentes medidas que se tienen que tomar? Porque siento yo, por ejemplo, en los diferentes municipios, que el tema del reciclaje o diferentes medidas que son muy de la misma casa, muchas veces no están bien implementadas o simplemente no se implementan. Sí, bueno, eso también es bastante cierto. Fíjate que cuando nosotros miramos en términos de educación, por ejemplo, hace 5 o 10 años atrás eran muy pocas las iniciativas que existían en relación a cómo hacemos una educación desde el colegio hasta la universidad en la temática. Pero hoy día estamos viendo cada día más diferentes iniciativas, diplomados, cursos, inclusive algunos magísteres, ¿cierto?, que están ya hablando de la temática y están formando a la población en esto. En términos de lo que vive la gente en el diario común y corriente, yo creo que también estamos incrementando
aumentando la conciencia, la concientización de este elemento entre la población. De hecho, esto mismo en la entrevista, nosotros tenemos un indicador de cuánto se habla de este tema en los medios, y este indicador en Chile ha ido en aumento casi exponencial en más o menos 20 o 30 años. Por lo tanto, eso es bastante positivo. Y desde el punto de vista de las municipalidades, fíjate que obviamente tenemos que tener una diferenciación, porque las capacidades municipales en Chile, de las más de 345 municipalidades que tenemos, la verdad es que las capacidades son muy diferentes, pero poco a poco se están sumando, y de hecho para el próximo año tanto las regiones como las municipalidades tienen que tener sus planes de acción climática. Por lo tanto, esto va a obligar un poco a que todos estemos preparados para el tema también. Yasna, lo último, ¿hay impacto también en personas que viven en zonas donde no hay tanto calor? Porque claro, la zona central, el norte lo sabemos, pero de Puerto Montt hacia abajo, la Patagonia, Aysén, Punta Arenas y alrededor, donde la zona es fría, pero quizás los inviernos son más rigurosos, donde el calor es que creció 1 grado y esto derritió un glaciar o redujo la presencia de un río. ¿Eso tiene impacto también en la salud de los chilenos? Absolutamente. Fíjate que desde más o menos, si uno analiza la distribución espacial de diferentes amenazas en todo Chile, desde Puerto Montt en adelante aproximadamente, hay un clima diferente, y el cambio climático quizás tiene otros efectos. Lo que tú dices es muy cierto, la zona ha tenido menos lluvia. Si eso tiene menos lluvia, tiene un efecto y un impacto en términos de biodiversidad, lo que hace también tiene un impacto en la salud de las personas. Tenemos glaciares que se están achicando cada día más y más rápido, y eso también tiene un impacto en todo lo que es biodiversidad, todo lo que es el equilibrio de ecosistemas, y también impactos en potenciales elementos de agricultura o elementos de cuánto alimento somos capaces de producir. Y fíjate que cuando hablamos de cambio climático no solo nos referimos a el calor extremo, sino que también al frío extremo. En muchas ocasiones, cuando hablamos de cambio climático, lo que vamos a hablar es que de un clima que se polariza. Vamos a tener potencialmente días también que son mucho más fríos, y eso va a afectar la salud de las personas en la zona sur. Si bien están acostumbrados al frío, potencialmente sí va a haber un cambio y que podría tener algunos impactos en la salud, quizás menos en comparación a la zona norte y centro, pero sí lo vamos a ver. Perfecto. Yasna Palmeiro, muchas gracias por compartir con nosotros estos datos importantísimos sobre este informe. Que esté muy bien. Buen día. Gracias, Yasna, que le vaya muy bien. Buen día. Feliz Navidad también. Chao, chao. Igualmente, chao.